Hola chicos, sean todos bienvenidos, soy Gema Sarina y este programa se llama Beauty Perception. No saben qué feliz estoy que ustedes estén aquí. Déjenme presentarme, soy modelo, actriz, músico, bueno, y ahora puedo decir conductora de este programa. Que hoy te voy a decir cosas muy importantes para poder tener éxito en la vida. Porque yo he logrado mis metas. Quien es constante y quiere de verdad lograr algo, se levanta todos los días y lo piensa, lo ama, lo desea y lo logra. Y ya va, déjenme un momentico aquí que voy a hacer un paréntesis para decir esto en inglés. So guys, if you put the subtitles here, you can also read what I'm saying because that I have a lot of people that are not from my country, and for me it was important to give this message to everybody. Todo esto comienza debido a que al camino de mi carrera yo me encontré con un mensaje que lo estaba buscando desde hace mucho tiempo. No sabía el por qué yo tenía que estar acá. ¿Por qué yo tenía que ser un personaje público? Y siempre había querido serlo. Algo que yo siempre he sido un artista. Desde pequeña estoy cantando, pero me dicen mis padres que yo era un radio prendido. Así pues yo callaba a toda la familia porque yo tenía que cantar. Yo tenía como 3 años. Siempre he sido así y muy hiperactiva. Otra cosa, ansiosa y creativa. Eso me encanta. Y estaba en esta búsqueda porque desde hace 4 años estoy viajando. Ha sido tan difícil creer que es posible lograr las cosas. Cuando yo comencé a viajar, no podía creer la transición de que yo vivía en un país donde yo era única, digámoslo así, porque la moda en Venezuela estaba muy baja. Se tenía una confusión entre Miss y modelo. En Venezuela se creen que los dos son lo mismo. Y yo desde pequeña sabía que yo quería ser modelo. Me ofrecieron muchas veces el papel de Miss y mis amigas hoy en día es increíble. Son muchas Misses. En realidad he admirado a muchas de ellas por su carrera, es por el ser humano que son y cómo llevan esa ventana de belleza para dar un buen mensaje a la sociedad. Y es ahí cuando yo entendí qué es lo que tenía que hacer yo en este momento. Era eso, inspirar. Pero ¿cómo puedes inspirar a una persona si no has logrado nada? ¿Cómo puedes inspirar al público o hablarle a un público si no tienes nada bueno que decir? Era mi momento de salir a la calle y agarrar experiencia. Y para eso tenía que sufrir, tenía que llorar, tenía que patalear hasta cuando me llegara esa oportunidad poder de verdad amarla. A muchas personas les suceden cosas con suerte. Yo digo que a mí la suerte siempre me agarra trabajando. Porque las únicas veces, porque he tenido mucha suerte, digo sí, ya después les voy a explicar de qué se trata. Y en esa búsqueda yo quería encontrar una estabilidad. Que número 1, me dejaran de hacer el estereotipo de cómo tenía que ser yo. Cada vez que iba a hacer un casting, me tenían que juzgar por mi apariencia física sobre un concepto que es una percepción de ellos, no es la percepción real. Que la mujer perfecta tiene que ser... No, yo estaba harta. Y por eso decidí crear esto. Beauty Perception, la percepción de la belleza. Que juntos forman algo subjetivo, que tiene su color. Y por ende quería pintarlo en este video y poder hacerles descubrir que lo más bello de este mundo es que seas auténtico, que seas único y que en mi camino, porque yo tengo mucho camino por delante, tengo ganas de tener muchísimo éxito, podamos descubrir y que yo te pueda mostrar con mis propias experiencias qué es el mensaje que encontré, que era secreto, que yo no lo voy a poner secreto. Fue el siguiente: demuestra que quien está conmigo puede lograr todo lo que desea. Yo no entendía este mensaje, cómo me había llegado, y se los estoy contando y se me comienza a espelucar el cuerpo y no voy a llorar porque eso supone que tiene que ser una red feliz, ¿ok? Demuestra. Yo no entendía y dije, hay una fuerza más allá, llámela como quieran, yo la llamo Dios. Es la que a mí me demostró que con Él todo era posible. Que estaba pensando, ¿qué tenía que hacer? O sea, mostrar yo que esta palabra podía ser posible. ¿Ustedes saben cómo lo hice? En este momento nos vamos a ir a febrero de este mismo año, 2018, New York Fashion Week. Yo tenía toda la semana sin nada. Ustedes no saben qué difícil hacer la New York Fashion Week y más que todo en invierno,
porque somos las modelos en una cola muchas veces, debajo de la lluvia, debajo de la nieve, para agarrar un trabajo, porque para nosotros es importante esta temporada. Y agarrar un buen desfile es súper difícil, porque el mundo, todas las modelos del mundo están allí, queriendo agarrar un desfile. Entonces comienza la parte de que yo quiero las modelos así, que todas sean rubias, que la modelo, para mí la modelo perfecta tiene que ser, porque somos personas comerciales, entonces lo mejor se ve en tallas pequeñas, y por eso es que nos ponen las medidas. Pero eso no quiere decir que una mujer saludable tenga que tener esas medidas, porque yo jamás y nunca he tenido una medida 90, 60, 90. No tengo ni el busto, ni la cintura, ni las caderas. Nunca. Con mis curvas de latina y tengo mi mix europeo. Entonces es algo como así. No les quiero fastidiar con eso. El punto acá estaba que en todo este proceso, la Fashion Week comienza a hacer casting prácticamente 1 o 2 semanas antes. Ya estado en varias Fashion Week y también en la pasada. Esta era la segunda vez. O sea, era tan difícil. Hasta que decidí prometerle que yo iba a cumplir ese mensaje. Dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a retar, Diosito, pero siempre he sentido esas ganas de ayudar. Que voy a comenzar a hacer los videos, los voy a grabar, donde pueda mostrarles todo lo que yo hago y que más personas nos unamos a esta red. Como todo comenzó a tener otro sentido. Y si no me crees, necesito que veas lo que viene a continuación. Estoy yendo a hacer uno de los castings más importantes para la Semana de la Moda. Siempre he dicho que cuando tú te vas a un lugar tienes que conectarte con las energías. Yo quiero que todo el mundo vea que una persona puede llegar a lo que desea con Dios. ¿Ustedes se recuerdan que ayer yo estaba haciendo este mismo video? Bueno, les cuento que estoy yendo al fitting. A veces me dan ganas de llorar. Muchachos, ustedes no saben cuánto uno trabaja para llegar hasta acá. Fue el primer desfile que tuve, Epsom, donde conocí a personas increíbles. Esas energías que antes me decían, lo tienes que hacer porque tú tienes que volverte famosa, se cambiaron. Mi vida cambió por el simple hecho de que no lo estaba haciendo solo por mí y que yo tenía este talento para poder demostrar que con él es posible hacer cualquier cosa. Y seguí haciendo casting y lo seguí grabando. Me encontré con el casting de Vivi Subedi. Estoy yendo al casting de Vivi Subedi. Seguimos juntos. Vamos. Uno de los shows que nunca voy a olvidar. Después de todos estos episodios, yo sentí la necesidad de encontrar ejemplos que no sean solamente los míos, sino de personas que hayan llegado al éxito y que sean inspiración. Poder viajar gracias a mi carrera. En este momento estoy viviendo en un país budista, que es Tailandia. Comencé a entrevistar y vivir en una serie de episodios la vida de las personas que inspiran. Descubrir que en muchas partes del mundo existen personas exitosas que son un ejemplo de ser humano. That's what you think. When you did that, you think, I am special. Special is mean very humble. It mean I'm strong, I'm tough, I can be patient, even I feel the painful. My mind is my boss. Para que vean cómo esto no solamente aplica en mi carrera, que es la parte artística, sino en situaciones de la vida. They're still tired. They are the human being. This is the piece of meat and heart and blood. We are not the machine. But how you deal with it, this is more important. The people think it's about the loser. The victory is mean you never get lost, you never lost, you never mistake. No.
The victory is mean when you lost, when you lose, when you make the mistake, what you do after this. This is what we call the victory. You did well. You did well. No saben todo lo que ustedes me ayudan, porque no es solamente mi éxito. Recuerda que con esto tú vas a poder encontrar las herramientas necesarias para poder lograr lo que tú deseas. Nosotros necesitamos de esa fuerza, de esa buena energía. Y en este programa voy a enseñarles todo lo que yo utilizo día a día para lograr mis objetivos. Quiero que en este programa podamos hacerlo realidad, con objetivos y resultados reales. Muchísimas gracias por ser parte de este episodio de Beauty Perception. No se pierdan el próximo episodio. Los espero todos los miércoles por acá, por mi canal. Después les voy a explicar por qué me gustan los miércoles. Y si te gustó, suscríbete y dale like. Puedan ser parte de esta red para poder seguir en ese camino al éxito. ¡Mua!